Buenas noches. Siendo las 20 horas del 4 de mayo de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 24 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación, dos asuntos generales y 4 procedimientos especiales sancionadores, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Erika García Pérez, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 152, 153, 154 y con los procedimientos especiales sancionadores números 13, 16 y 19, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves 152, 153 y 154 de este año, promovidos por los ciudadanos Adela Márquez Gutiérrez, Amado Martínez Ramírez y otros en sus calidades de candidatos a agentes municipales de la localidad de Quinoloapan, municipio de Acayucan, Veracruz, en contra de los resultados de la elección en comento. En el proyecto, la ponencia propone, en primer lugar, decretar la acumulación de los juicios por haber identidad del acto reclamado, así como la autoridad responsable. Por otra parte, se propone declarar inoperantes e infundados los agravios hechos valer por los inconformes. Lo anterior porque los actores se limitan a invocar la aplicación del principio pro homine como causa de pedir, pero no cumplen con los parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud. Además, no acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente ocurrieron las irregularidades que refieren, dado que no cumplieron con la carga de aportar pruebas o solicitar las que en su caso deberían requerirse. En consecuencia, la ponencia propone confirmar los resultados de la elección. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 13 de esta anualidad, interpuesto por Alejandro Sánchez Báez en su calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de Miguel Ángel Yunes Linares en su calidad de gobernador del Estado de Veracruz y otros servidores públicos por contravenir lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Federal, 79 de la Constitución Local y 209, párrafo quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dado que aduce, utilizan de forma indebida los recursos públicos y eso genera inequidad en la contienda electoral. Así como también impugna en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez en su calidad de entonces precandidato a la gubernatura del Estado, por aducir que incumple con el artículo 317 del Código Electoral. De la revisión del caudal probatorio que obra en autos, se desprende que por cuanto hace a los hechos imputados a Miguel Ángel Yunes Linares, tocante a la publicación en diversos medios de comunicación de la inversión en obra carretera, así como la implementación del programa social Veracruz Comienza Contigo, se trata de difusión en medios de comunicación de propaganda gubernamental, de conformidad a lo establecido con el artículo 41, base tercera, apartado C de la Constitución Federal, ya que este numeral, la única restricción que establece a dicha difusión es que no se pueda emitir
durante las campañas electorales y hasta la respectiva jornada electoral, porque tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado candidato. En este sentido, los eventos denunciados son de 9 y 20 de enero, mientras que las campañas iniciaron hasta el 29 de abril, es decir, no se acredita la conducta denunciada. Por cuanto hace al desayuno en el Salón Alvarado de dicho municipio, al cual aduce el actor que invitaba a Miguel Ángel Yunes Márquez a los afiliados y beneficiados del programa social implementado por el gobierno del estado, denominado Veracruz Comienza Contigo, así como la supuesta entrega de despensas por parte de Fernando Yunes Márquez a los habitantes de diversas comunidades del municipio de Veracruz, con el evidente propósito de apoyar al entonces precandidato Miguel Ángel Yunes Márquez, así como la presencia de un diputado local en la localidad de Corral Nuevo del municipio de Acayucan, en el que se entregaron apoyos del programa Veracruz Comienza Contigo. De las pruebas técnicas aportadas por el actor, estas no son suficientes por sí mismas para acreditar los hechos denunciados, ya que es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deban ser adminiculadas para que las puedan perfeccionar o corroborar. Máxime que en autos constan diversas diligencias realizadas por la autoridad instructora para recabar elementos probatorios, los cuales, al adminicularlos, permiten determinar que no se acredita la existencia de las conductas denunciadas. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 16 del año en curso, interpuesto por Yeri Adauta Ordaz, representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral, en el cual denuncia a Cuitláhuac García Jiménez por la comisión de supuestos actos anticipados de campaña y al partido Morena por culpa invigilando. La ponencia propone declarar inexistentes los hechos de la denuncia, pues el señalamiento de la misma se basa en un video publicado el pasado mes de febrero en la red social denominada Facebook, donde aparece el denunciado haciendo manifestaciones propias de una invitación a visitar el puerto de Veracruz y disfrutar sus restaurantes y hoteles, entre otras cosas. Sin embargo, del mismo no se advierte que se esté realizando una expresión que contenga un llamado expreso al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político específico. Máxime que, como se desprende del indicado mensaje, el autor del mismo refiere encontrarse en precampaña, etapa en la que incluso se puede generar cierto proselitismo electoral, siempre y cuando ello no constituya un acto anticipado de campaña, lo que en la especie no acontece, pues como ya se dijo, no existe un llamado expreso al voto, mucho menos a la difusión a una candidatura en particular. Si bien se coincide con el denunciante que la propaganda difundida en la precampaña, cuando no está dirigida a los militantes, puede llegar a constituir un acto anticipado de campaña, el mensaje de referencia no forma parte de la plataforma político-electoral que en su momento Morena registró ante el OPLE, pues en ninguno de sus apartados se refiere al aspecto del turismo y tampoco hace alusión alguna de las frases contenidas en el video motivo de la denuncia, con lo cual se corrobora la inexistencia de los hechos denunciados. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 19 de este año, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, a través del cual denuncia a Gabriela Mercedes Reba Ayón por la probable vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por el supuesto uso de recursos públicos, ya que en su calidad de servidora pública por tener el cargo de oficial mayor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, asistió al evento en el que Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó ante el OPLE Veracruz su registro como candidato a gobernador del Estado. La ponencia propone declarar inexistente la violación objeto de la denuncia por las razones siguientes. En actuaciones está acreditada la calidad de funcionaria pública de la denunciada, la realización del evento mediante el cual Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó ante el OPLE su registro como candidato a gobernador y la asistencia de dicha funcionaria. Sin embargo, también se encuentra probado que el día del evento fue inhábil,
por lo que la ponencia determina que la actuación de la indiciada fue en ejercicio de su derecho de libertad de expresión y de asociación política. De igual forma, no se acreditó el uso indebido de recursos públicos. En consecuencia, lo procedente es declarar inexistente la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. ¿Están a su consideración los proyectos de cuenta, magistrados? Si no hay intervenciones, yo aprovecharía para señalar las razones de mi votación respecto de los asuntos de cuenta. Debo adelantar que estoy de acuerdo en sus términos con lo que se propone en el procedimiento especial sancionador 19/2018. También estoy de acuerdo con el sentido del procedimiento especial sancionador 13 y el 16 de este año. Sin embargo, en estos últimos no comparto la totalidad de las consideraciones. En particular, en cuanto hace al procedimiento especial 13, creo que aquí, con el debido respeto al magistrado ponente, aunque comparto la conclusión de declarar la inexistencia de la mayoría de las violaciones objeto de denuncia respecto de los diversos imputados, porque no es posible advertir un debido uso de recursos públicos ni entrega de beneficios para favorecer al candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, o una difusión indebida de propaganda gubernamental por la insuficiencia del material probatorio. Mi disenso estriba exclusivamente respecto del evento donde se ve involucrado uno de los denunciados en su calidad de diputado del Congreso del Estado, consistente en la entrega de despensas del programa Veracruz Comienza Contigo en la comunidad Corral Nuevo del municipio de Acayucan, Veracruz. Pues en la propuesta se concluye que se tuvo por acreditada la entrega de despensas en la citada comunidad, a la cual asistió el diputado denunciado. Sin embargo, en la propuesta de sentencia se razona que no se prueba que el citado diputado haya efectuado una utilización indebida de recursos públicos para favorecer a alguna opción política y, por tanto, la violación al principio de imparcialidad previsto en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 79 de la Constitución local. Desde mi perspectiva, existen indicios que ameritarían una mayor investigación para confirmar o desvanecer la supuesta entrega de las despensas por parte del citado servidor público, como lo son fotografías y su propia manifestación, en la que señala que se efectuó la entrega de las mismas con apego a las reglas de operación del programa social. En esta tesitura, desde mi punto de vista, en el proyecto que nos ocupa, se debió realizar un pronunciamiento encaminado a establecer si estaba fehacientemente demostrado al concatenar lo anterior con la entrega de los beneficios del citado programa social. Consecuentemente, de acreditarse, y una vez hechas las diligencias respectivas, estudiar si se tenía permitido o no hacer la entrega de cualquier beneficio derivado de este programa por parte de los diputados integrantes del Congreso del Estado. Esto a partir del estudio de todas las leyes, los reglamentos, manuales o reglas de operación en torno al citado programa social. En tales circunstancias, al no haberse devuelto el expediente para acreditar o desvanecer en definitiva dicha participación, es que no puedo acompañar esta parte, máxime que la Sala Superior ha sostenido como tesis que la entrega de beneficios no puede ser efectuada en actos masivos o modalidades que pudiesen generar un impacto negativo o pongan en riesgo los principios que rigen las contiendas electorales. Por estas razones es que me apartaría y no podría acompañar esta parte del proyecto. Por otra parte, en lo que hace al procedimiento especial sancionador 16, también de este año,
Comparto que se declare la inexistencia de las conductas denunciadas, pero también disiento de algunas consideraciones. En primer término, considero que el material probatorio que obra en el expediente, que consiste esencialmente en el acta donde la autoridad administrativa electoral certificó la existencia y contenido de un video alojado en la red social Facebook, entre otras pruebas, resulta insuficiente para demostrar las infracciones que motivan la denuncia. Sin embargo, no comparto el estudio de todos los elementos necesarios para el determinar si se actualizan los actos anticipados de campaña, porque en el presente asunto únicamente está demostrada la existencia de un link de internet que contiene un video alojado en la red social Facebook sin que se tenga certeza de su autoría. Así, desde mi perspectiva, al realizar el análisis de los actos anticipados de precampaña y campaña, cuando se trata de asuntos relacionados con redes sociales y no se tenga certeza plena de la autoría del material denunciado, o bien ante la insuficiencia de pruebas para demostrar plenamente las infracciones denunciadas, considero innecesario el análisis de todos los elementos de los actos anticipados, atento al principio de presunción de inocencia, y porque estimo que en estos casos se revierte la carga probatoria en el sentido de que es el denunciante quien debe aportar estos elementos. En este sentido, no comparto que en la sentencia se afirme que, pese a que el precandidato a través de su representante haya negado la autoría del video, ello no imposibilita el análisis de su contenido para determinar si se actualiza alguna infracción a la materia electoral, porque considero que en tales circunstancias la carga probatoria corresponde al quejoso. Esta postura, además, es congruente con lo que he venido sosteniendo en otras sesiones donde se ha analizado este tema de las publicaciones en la red social Facebook. Por otro lado, tampoco comparto los argumentos empleados para verificar si se actualizan los elementos temporal y subjetivo de los actos anticipados de campaña, porque no, desde mi perspectiva, no hay elementos probatorios en el expediente para hacerlo. Ciertamente, no hay elementos para acreditar, por ejemplo, el tema temporal, pues en todo caso se tendría que tomar en cuenta para este análisis la documental pública consistente en el acta levantada por la autoridad administrativa electoral, en la que consta la fecha en la que se certificó la liga de internet aportada por el denunciante, esto es, el 2 de abril del presente año. Entonces, en términos generales, creo que, aunque es un análisis exhaustivo que caracteriza al magistrado ponente, creo que en esta parte, de acuerdo a los criterios que hemos venido sosteniendo, no se debería analizar, primero no se deberían analizar estos elementos, y segundo, creo que si incluso se reconociera quién es el autor de esa publicación o que es el perfil de quien es el denunciado, creo que tendría que hacerse el análisis de distinta manera. Por las razones expuestas, de manera respetuosa, si bien comparto el sentido de la sentencia, no comparto plenamente las consideraciones que lo sustentan y me apartaría de estas razones. Finalmente, por lo que hace al JDC 152-2018 y su acumulado, también ya en varias sesiones hemos tenido oportunidad en este pleno de precisar nuestra postura respecto al cumplimiento del principio de definitividad y cómo se tiene que acreditar. Esto es, para mí, es un acto complejo derivado de las etapas del proceso electoral, que es la de resultados, la de declaración de validez de las elecciones y la expedición de las constancias de mayoría. En varios casos no ha podido ser posible tener estos elementos para acreditar que ya existen la definitividad del acto, y por tanto me he apartado de las propuestas que se han formulado y que ahora son sentencias. En este caso, el tema es particular porque pues es un hecho notorio que ya se emitieron, incluso estaba prevista la toma de protesta de los agentes y subagentes municipales para el pasado 1 de mayo.
Sin embargo, no en todos los casos esto ha acontecido, primero porque hay impugnaciones y en varios asuntos también nos han informado las autoridades responsables que no van a hacer la declaración ni a emitir las constancias respectivas hasta en todo este tribunal no resuelva. De manera que sigue existiendo un elemento de incertidumbre respecto de si ya se emitieron estos actos complejos, insisto, la declaración de validez de la elección y la expedición de la constancia respectiva. Y en el caso que se nos plantea, no existe tampoco esa certidumbre, de manera que para ser congruente con la postura que he sostenido, y si me lo permite el magistrado ponente, en este caso, en reconocimiento a que fue una propuesta de un servidor, votaría por que no se tuviera la procedencia de este juicio. Sin embargo, de aprobarse por la mayoría, y dado que ese sentido me vincularía, votaría también en el fondo por acompañar la propuesta. Entonces, dado que se va a votar por puntos resolutivos, yo me apartaría en concreto del resolutivo segundo por estimar que no se tiene esa certeza respecto del cumplimiento del principio de definitividad. Y por las razones expuestas respecto de este punto resolutivo, en concreto, si se aprueban sus términos, emitiría un voto particular. Es cuanto. No sé si haya alguna otra intervención. Adelante, magistrado Hernández. Gracias, señor magistrado. He seguido con atención los comentarios que se realizan a los proyectos que pongo a consideración de este pleno. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas precisiones para efectos de no generar una indebida información sobre lo que el tribunal en este caso está resolviendo. Con relación al evento de la comunidad de Corral Nuevo del municipio de Acayucan, Veracruz, que hacemos referencia en el PES 13/2018, precisamente lo que seguimos es los criterios que ya este tribunal ha reiterado en múltiples ocasiones, específicamente lo referente a la presunción de inocencia y lo referente a la carga de la prueba. En principio, como es sabido, quien afirma está obligado a probar. En esa medida, si a pesar de la denuncia, de la queja y de las pruebas aportadas por las partes, en específico del denunciante, y en su caso por las recabadas por la autoridad, no se logra advertir la violación a una norma jurídica, pues sin duda alguna no podemos establecer una consecuencia de derecho. ¿Qué tuvimos por acreditado en este procedimiento especial sancionador? Se tuvo por acreditado que un diputado local, en fechas previas incluso a las precampañas, acudió a una comunidad, asistió para ser testigo de la entrega de los apoyos del programa Veracruz Comienza Contigo. Llama la atención porque efectivamente los diputados no está dentro de sus funciones ejecutar, por decirlo de alguna manera, este tipo de programas, conforme a las reglas de operación, que son hechos públicos y notorios, son facultad del Poder Ejecutivo. En el caso concreto, esa sola asistencia a un evento de esta naturaleza no puede llevar ni siquiera a indicios de suponer que se está violentando el artículo 134. El artículo 134 de nuestra Constitución es muy claro: el uso de recursos públicos tiene que ser de manera imparcial, tiene que ser atendiendo al principio de neutralidad. La sola asistencia de un servidor público a un evento de esta naturaleza no genera ni siquiera una presunción de que se esté vulnerando el artículo 134. Puede que la asistencia no esté
colmada en los términos de las reglas de operación, pero la violación en sí tiene que ser acorde al 134. Sostener lo contrario es tanto como romper con lo que ya citamos o cité hace un momento de la presunción de inocencia y sobre todo de la carga de la prueba. Y efectivamente hay una tesis del Tribunal Electoral de la Sala Superior cuyo rubro dice: programas sociales, sus beneficios no pueden ser entregados en eventos masivos en modalidades que afecten el principio de equidad de la contienda. Pero me parece que hay que leer la sentencia y la tesis en su todo, en su completo sentido, y no solamente tomar lo que en este caso pudiera generar una confusión. Y la tesis es muy clara, que refiere a una temporalidad en específica, que es lo referente a las campañas electorales. Dice: no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales. Lo que la tesis está prohibiendo es que durante las campañas electorales se realice entrega de beneficios en eventos masivos. El caso concreto no aplica esta tesis porque temporalmente ni siquiera habían iniciado las campañas electorales. Entonces, sostener la aplicación de una tesis cuyos supuestos jurídicos no aplican al caso concreto es tanto como atender al principio de fundamentación y motivación. Por esta razón, yo no compartiría la aplicación de la tesis en comento. En segundo lugar, con relación al PES que refiere el uso de las redes sociales, aquí sí hay jurisprudencia. El otro era una tesis. Aquí sí hay jurisprudencia de la Sala Superior, que es la 17/2016, donde nos dice la misma Sala Superior que Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar infracciones respecto del mensaje difundidos en este medio. La Sala Superior ha sido contundente en decir que el Internet no puede ser un escaparate para vulnerar la Constitución, para vulnerar las leyes, para vulnerar los principios constitucionales que rigen la materia electoral. Coincidimos con la Sala Superior, y lo hemos venido también señalando en múltiples ocasiones en este pleno, que las redes sociales son plataformas de plena libertad, son plataformas donde los ciudadanos gozan de esa prerrogativa, de ese derecho fundamental de poder externar precisamente su libertad de expresión. Ahí, por supuesto que no me atrevería bajo ningún supuesto a limitar el derecho que tienen los ciudadanos de expresarse libremente, aun cuando se trate de redes sociales o de Internet. Pero también la Sala Superior ha sostenido que, tratándose de sujetos con una cierta calidad, como pueden ser candidatos, aspirantes, como pueden ser funcionarios partidistas, entre otros, tienen que ser cuidadosos con lo que suben o con lo que comparten en las redes sociales. Entonces, en esa medida, si nosotros no atendiéramos al contenido de lo que hay en las redes sociales, y sobre todo que no hay prueba alguna que desvirtúe su existencia, sin duda alguna no estaríamos observando lo que la Sala Superior señaló en el expediente Subret 123/2017. Por esta razón, sostengo e intento poner a su consideración estos proyectos donde pues debemos de ir dejando claro a los distintos actores políticos cuándo pueden ejercer su derecho fundamental de libertad de expresión y cuándo, por la calidad que tienen y por los principios que están en juego o en riesgo en un proceso electoral, deben ser cuidadosos con lo que comparten en las redes sociales, y en este caso el Internet.
Por esta razón, si no tiene inconvenientes, señores magistrados, yo sostendría los proyectos que pongo a su consideración y evidentemente con gusto, si no se comparten alguna de las razones, es bienvenido el voto concurrente que a tal efecto quieran emitir. ¿Alguna otra intervención, señores magistrados? Si no hay más intervenciones, señor secretario, le solicito tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en los términos que los presenta el señor magistrado. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Estoy a favor del procedimiento especial sancionador 13, 16 y 19, con la precisión que en el 13 y el 16 emitiría voto concurrente en los términos de mi participación y emitiré también un voto, estoy en contra del segundo resolutivo de la propuesta y en consecuencia, dado que ya se ha tomado la votación, acompañaría el fondo de la propuesta. Magistrado presidente, en cuanto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 152 y sus acumulados 153 y 154, todos de este año, se ha obtenido una votación diferenciada en los siguientes términos. En cuanto a los resolutivos primero y tercero, han sido aprobados por unanimidad de votos y en cuanto al resolutivo segundo, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de usted, magistrado presidente, en el entendido de que ha anunciado voto particular. Así es. Perfecto. Así es. Y en cuanto al procedimiento especial sancionador números 13, 16 y 19, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de votos concurrentes anunciados por usted, magistrado presidente, respecto de los procedimientos especiales sancionadores números 13 y 16, ambos de este año. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 152/2018 y sus acumulados 153 y 154, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEP-JS 153/2018 y TEP-JS 154 del mismo año al diverso TEP-JS 152/2018 por ser este el más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, son procedentes los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisados. Tercero, se confirman los resultados de la elección de agente municipal de la localidad de Quiamoloapan, municipio de Acayucan, Veracruz. Respecto del procedimiento especial sancionador 13/2018, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la consideración quinta de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 16/2018, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas en términos de la consideración sexta de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 19/2018 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de lo precisado en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 102, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 137, 139, 158, 163, 173, así como los asuntos generales números 2 y 3, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Los asuntos con los que se da cuenta corresponden a los juicios ciudadanos 102, 115, 122, 137 y 163 de este año, promovidos por Surisaí Gutiérrez Cruz y Rufino Soriano García, candidata y candidato a la Agencia Municipal de Nuevo Mundo, Coatzacoalcos, Veracruz, quienes controvierten el acta de cómputo de la elección y la declaración de validez.
En el proyecto se propone acumular los expedientes, desechar los correspondientes a los juicios ciudadanos 122 y 163 por actualizarse sendas causales de improcedencia y confirmar los actos impugnados. Lo anterior, porque la actora y el actor señalan diversas irregularidades que a su decir constituyen violaciones a los principios de la materia electoral, exponiendo medularmente lo siguiente: que no se contó con listas nominales de electores y hubo una indebida utilización de listas OCR, el cual se propone infundado, pues si bien no se contó con las listas nominales, la Junta responsable sí tomó las medidas necesarias para suplir la ausencia, como lo es contar con los listados OCR, mismos que constituyen una cadena numérica que se encuentra contenida en el anverso de la credencial de elector, que identifica invariablemente a quienes se encuentran registrados en el padrón electoral. Que se autorizó la recepción de votos de la ciudadanía sin que aparezcan en los listados OCR. En este tema, se encuentra acreditado que 66 personas votaron sin estar en el listado OCR. Sin embargo, tal cantidad no resulta determinante para el resultado de la votación, porque la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 447 votos, por tanto, se califica como infundado el agravio. Por cuanto hace a que se permitió votar a personas sin credencial para votar con fotografía y omitir la entrega a las y los funcionarios de casilla de líquido indeleble, la ponencia estima los motivos de disenso como infundados, debido a que de la documentación electoral que obra en autos no se advierten indicios de que ello haya ocurrido, además de que no se ofrecen pruebas para demostrar tal aseveración. Que el virtual candidato ganador de la elección realizó actos de proselitismo en el periodo prohibido por la ley. Al respecto del análisis del material probatorio desahogado por este tribunal, no se advierte que haya llamamiento al voto en su favor o en contra de algún candidato, razón por la que se califica como infundado. Finalmente, que existió una indebida motivación del acta de cabildo en la que se declara la validez de la elección, cuestión que, contrario a lo que estiman, se advierte que, al realizar la votación en lo individual de la congregación de Mundo Nuevo, se expresaron las razones de hecho y derecho que sustentan la determinación, por lo cual también se estima infundado. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 111 de este año y sus acumulados, promovido por diversos ciudadanos con el carácter de candidatos en contra de la elección de agente municipal de la congregación de Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. En primer lugar, la ponencia propone desechar la demanda correspondiente al juicio ciudadano 111 al observar que se actualiza la figura de la preclusión y por cuanto hace a los expedientes 116 al 121, se proponen desecharlos de plano al haber quedado sin materia, tal como se razona en el proyecto. Por otro lado, por cuanto hace al expediente 139 de este año, se propone declarar fundados los agravios del actor por las siguientes razones. Del análisis del acto impugnado consistente en la sesión de cabildo, por medio de la cual se declaró la invalidez de la elección de dicha congregación, la ponencia estima que efectivamente dicho acto carece de fundamentación y motivación. Ello es así, ya que tal como lo señala el inconforme, la autoridad responsable para fundamentar su acto solamente puso a discusión el expediente para analizar la validez de la elección, manifestó que se contabilizaron 15 casillas, transcribió el texto de las disposiciones 394 y 395, fracciones novena y décima del Código Electoral, así como que se presentaron 6 impugnaciones. Sin embargo, no se observan mayores razonamientos lógico-jurídicos que explicaran de manera fundada y motivada cuáles fueron las irregularidades que tomó en cuenta el Cabildo para llegar a la determinación de invalidar la elección. En ese sentido, asiste la razón al recurrente, cuando aduce que el acto no se encuentra fundamentado y motivado. En este estado de cosas, lo procedente es revocar en lo que es materia de impugnación el acta de sesión de Cabildo de 13 de abril, de manera específica, la consideración 15ª, en la cual dicho órgano colegiado procedió a declarar la invalidez de la elección de la congregación citada. Por otro lado, no se pierde de vista que en la instrucción del presente asunto se ordenó la práctica de una inspección ocular a cargo del personal actuante de este tribunal. De la inspección practicada, se puede observar que el actuario certificó que los paquetes multicitados se encuentran en la bodega de la Junta, en tanto que las urnas de las mismas casillas, que a decir del presidente de la Junta contienen votos, se encuentran al interior de la oficina del presidente municipal, certificando que solo 4 de los 16 paquetes que no fueron contabilizados se encuentran sellados. En relación a lo anterior, resulta de la mayor importancia dejar sentado que uno de los elementos que no pueden descuidarse es precisamente la cadena de custodia, como un eslabón más dentro del proceso electoral,
que coadyuva a la observancia al principio de certeza de los resultados electorales, porque la Junta estaba compelida a tomar las medidas necesarias para preservar la integridad de los paquetes. En mérito de los razonamientos anteriores, lo que procede conforme a derecho es revocar en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado, para que el Ayuntamiento, en uso de sus atribuciones y facultades, emita una nueva determinación de manera fundada y motivada respecto a la validez o no de la elección, en los términos que se precisan en el proyecto de sentencia. A continuación, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 158 de este año, a través del cual Amaury Hassan Ávila Hamud comparece a impugnar la resolución de 9 de abril dictada por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano, relativa a la denuncia presentada en contra de la precandidata a la Diputación por principio de mayoría relativa en el Distrito 10, Jalapa. En el proyecto se propone confirmar la resolución intrapartidaria, toda vez que no le asiste la razón a la demandante respecto de los motivos de disenso esgrimidos en los términos siguientes. Respecto de la falta de fundamentación y motivación aducida, se propone calificar el agravio fundado, pero a la postre inoperante, ya que si bien la resolución impugnada carece de debida fundamentación, el objeto que pretende alcanzar el actor con el juicio ciudadano, a saber que le sea otorgada la candidatura a diputado local, descansa en una pretensión no asequible, toda vez que la misma le fue otorgada a una ciudadana distinta a la denunciada por el promovente. Por otro lado, el resto de los agravios hechos valer, una vez analizados, se propone declararlos infundados en su mayoría, así como inoperantes en otros casos, toda vez que se estima que el órgano partidista responsable actuó conforme a derecho al emitir la resolución impugnada por el promovente, por lo que no le asiste la razón a este último, aunado a que, como ha sido señalado, el actor no puede alcanzar la pretensión esperada en el presente juicio ciudadano. Por lo anterior, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. Por otro lado, me permito dar cuenta con el juicio ciudadano 173 de este año, a través del cual ciudadanos que se ostentan como habitantes de la congregación El Mirador, municipio de Chiconamel, Veracruz, comparecen a impugnar la elección y resultados obtenidos en el procedimiento de elección de subagente municipal de dicho lugar, la falta de publicación de la convocatoria correspondiente y la omisión del ayuntamiento de atender la petición formulada a fin de que les fuera informado el estado que guarda dicha elección. En el proyecto se propone sobreseer el juicio únicamente respecto del acto combatido consistente en la elección de subagente municipal, toda vez que los promoventes no cuentan con legitimación para interponer dicho medio de defensa, lo que actualiza la causal prevista por la fracción tercera del artículo 378 del Código Electoral. Por otro lado, se propone calificar infundado el agravio vertido en contra de la falta de publicación de la convocatoria, toda vez que del informe circunstanciado remitido por la autoridad se desprende que la Junta Municipal Electoral dio a conocer la misma a través del subagente municipal en tiempo y forma, aunado a que los promoventes señalaron motivos de disenso en contra de disposiciones de la misma, por lo que se estima que sí la conocían. Asimismo, se propone calificar como infundado el agravio vertido en contra de la supuesta omisión del Ayuntamiento de Chiconamel de proporcionar a los promoventes documentos solicitados, toda vez que no se desprende de autos escrito alguno donde formularan la petición de mérito. Finalmente, me permito dar cuenta conjunta de los asuntos generales 2 y 3 de este año, en los cuales Carlos Rodríguez Hernández y Doni Vázquez Vadillo, respectivamente, presentaron sendas promociones solicitando adherirse a la impugnación formada por Luis Ángel Uscanga Macario, la cual se radicó en este tribunal bajo el número TEP JDC 126-2018, así como que se les considere como terceros interesados en dicho juicio. De igual modo solicitan que su impugnación sea acumulada a la del citado ciudadano. En los proyectos se propone declarar improcedentes las solicitudes presentadas, toda vez que en el juicio ciudadano 126 señalado se resolvió desechar el medio de impugnación por falta de legitimación del promovente, siendo que además no resulta procedente la acumulación de los juicios por tratarse de diversos actos impugnados, y que además la manifestación alusiva a ser terceros interesados fue presentada fuera del término de 72 horas a que alude el artículo 366 del Código Electoral. En ese sentido, en sus solicitudes, los peticionarios deberán estarse a lo resuelto en la resolución recaída en los juicios ciudadanos 126 y 127, con su acumulado 128 de este año, en esas dos últimas donde se confirmó la elección de subagente municipal.
Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración, señor magistrado Sigala. Gracias. Buenas noches a todos. Hay dos asuntos en los que quisiera ser un poco puntual y agregar algunas consideraciones, aunque creo que la cuenta fue ya bastante extensa, pero por una parte quisiera referirme a los expedientes de los juicios ciudadanos números 102, 105, 122, 137 y 163, en donde las ciudadanas Suri Saraí Gutiérrez Cruz y Rufino Soriano García vienen impugnando la elección de agente municipal en la congregación de Mundo Nuevo en Coatzacoalcos, Veracruz, y vienen atacando la constancia de cómputo y la declaración de validez. En el asunto que se pone a consideración de ustedes, señores magistrados, se está proponiendo confirmar los resultados de esta jornada electiva de la Agencia Municipal de Mundo Nuevo, perteneciente a este municipio de Coatzacoalcos, porque las consideraciones que quedaron precisadas, y creo que quisiera referirme únicamente al tema de la determinancia, porque es un tema interesante y en este creo que tenemos claro que las disposiciones contenidas en los artículos 41 y 116, párrafo segundo, fracción cuarta, inciso B de la Constitución, se refieren a los principios que deben de imperar en el ejercicio de toda función electoral, y estos principios son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Y en este sentido, los tribunales electorales tenemos la atribución de declarar la validez o nulidad de un procedimiento electoral siempre que los impugnantes precisamente hagan valer los conceptos de agravios tendentes a demostrar que existen plenamente acreditadas no solo las irregularidades graves, incluso generalizadas o sistemáticas, sino también las pruebas, y que éstas resulten determinantes para la validez de la elección o de su resultado. La Constitución y las normas locales son claras en esto, porque para que una de las irregularidades acarree la nulidad tiene que acreditarse cualitativa o cuantitativamente para esta determinancia que va a afectar el resultado de la elección. Y al respecto, ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas tesis y jurisprudencias, ha abordado qué debe entenderse y los criterios para establecer la determinancia. Y la Sala ha sostenido que una irregularidad es determinante para el resultado de la votación recibida en una sola casilla y por tanto debe decretarse su nulidad, no solo cuando la magnitud de esa específica irregularidad diera lugar a un cambio de ganador en la respectiva casilla, sino por mayoría de razón cuando dicha irregularidad en esa casilla es única y por sí mismo produciría un cambio de ganador en la elección que se impugne. Y en tanto, si esta anomalía o ilicitud afecta al todo, se entiende que también trascendería a la parte. Y en este caso, esta cuestión no se actualiza porque la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 447 votos y el número de personas que votaron sin estar en los listados OCR fueron únicamente 66, razón por la cual, aun cuando le diéramos estos votos al segundo lugar, el resultado de la votación no cambiaría, y es por ello que es una de las propuestas que refiero en este recinto. Por otro lado, quiero referirme al juicio ciudadano 111, diagonal 2018, y sus acumulados 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 139, en donde vienen impugnando diversos ciudadanos la elección que se llevó a cabo para agente municipal en la congregación de Villa Allende, también en Coatzacoalcos, Veracruz. Aquí, por una parte, debe decirse que respecto a diversos ciudadanos que corresponde su petición de los juicios ciudadanos número 116 al 121, ellos vienen solicitando la nulidad de esta elección ante la Junta Municipal, y es por ello que respecto a estos juicios propongo desecharlos. ¿Por qué se propone desechar estos juicios? Porque ya quedaron sin materia, ¿sí? La pretensión de estos actores era que se decretara la nulidad de la elección, y esta circunstancia que le solicitaron a la Junta Municipal quedó colmada cuando el Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos determinó esta nulidad. El Ayuntamiento, constituido en Cabildo a través de la mayoría de sus integrantes, tuvieron a bien declarar la nulidad de la elección, por lo que considero que al haber sido colmada su pretensión, ya sus juicios quedan sin materia. Caso diverso es el relativo al expediente número 139, promovido por el ciudadano Noriel Prot Álvarez. ¿Por qué? Porque el ciudadano Noriel Prot Álvarez viene combatiendo precisamente esa nulidad que desde su punto de vista realiza de manera errónea el propio Ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Entonces, la pretensión de este ciudadano es muy diversa a la de los otros. Este ciudadano, ¿qué viene alegando en su síntesis en sus agravios? El ciudadano viene y nos dice que el ayuntamiento violentó los artículos 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque el acto carece de la debida fundamentación y motivación, porque arguye o argumenta que la responsable decretó la nulidad de la elección, pero no estableció las razones y fundamentos necesarios para actuar en la forma en que lo hizo, lo que sin duda alguna y desde su punto de vista era contrario a los principios rectores de esta función electoral. También alega que bajo ningún supuesto se podía considerar que el acuerdo se encontrara debidamente fundado por el hecho de que se haya señalado que había un determinado número de impugnaciones remitidas al tribunal, y dice que lejos de anularse debió abstener de pronunciarse sobre la declaración y que tenía que llegar al tribunal. Además, también nos dice que no existen desde su punto de vista actos o hechos que se consideraran graves o determinantes, ni cuantitativamente ni cualitativamente, para desconocer la elección o la validez de esta elección en la que él resultó aparentemente ganador. Al analizar todos los agravios que nos presenta este ciudadano, señores magistrados, la propuesta que pongo a su consideración es de declarar fundados estos argumentos relativos a la indebida fundamentación y motivación a través de la cual emitió el acto de declarar la nulidad de esta elección el ayuntamiento de Coatzacoalcos. ¿Por qué digo esto? Del análisis de los documentos que nos ponen a consideración, pero fundamentalmente de la sesión de cabildo por la cual se decreta esta invalidez de la elección de agente municipal para Villa Allende, creemos que sí carece de la debida fundamentación y motivación que debe de contener todo acto de autoridad. ¿Por qué? Porque como lo señala el ciudadano, la autoridad responsable para fundamentar su acto únicamente pone a discusión el expediente para analizar la validez de la elección con los miembros del cabildo, manifestando que se contabilizaron 15 casillas y que 16 no se pudieron contabilizar. Transcribe el texto de los artículos 394 y 395, que podríamos hablar de una fundamentación, y después nos dice que se presentan 6 impugnaciones, pero no se observan mayores razonamientos lógicos jurídicos que nos puedan explicar efectivamente qué clase de impugnaciones se dieron en esa jornada electoral. Y no solamente qué clase de impugnaciones, qué preceptos se estaban violando, qué pruebas, qué material probatorio, qué documentos tuvieron a la mano para poder tomar esta determinación, para poder llegar a decir se va a declarar la nulidad. No nos señalan pruebas, no nos señalan argumentos, no señala cuál es el procedimiento que tenía que llevarse a cabo. Y yo creo que desde mi punto de vista no basta que la responsable haya transcrito lo que refiere el Código Electoral, porque esto no resulta una auténtica fundamentación y motivación. Además que de dicha acta de sesión de cabildo no se establecen cuáles fueron los motivos o razones por las que se emitió una determinación que es la sanción más fuerte que puede tener una elección, que es la nulidad, porque de lo contrario se estaría dejando en estado de indefensión al posible ganador de la contienda. Aquí es importante referirnos que ya la Sala Superior ha emitido en su jurisprudencia 5/2002 que se debe de entender por fundamentación y motivación y cómo se cumplen estos requisitos. Y nos dice que esta se va a cumplir si en cualquier parte de la resolución se expresan las razones y fundamentos que la sustentan, ¿sí? Aquí nos lo dice la Sala muy claro, que todos, incluidos los consejos distritales, municipales y el tribunal, tienen que contener, entre otros los requisitos, fundamentos jurídicos, razonamientos lógicos jurídicos que sirvan de base para esta sentencia o resolución, de los que se deduzca que la sentencia efectivamente no deja en indefensión a ninguna de las partes porque les explica con pruebas qué fue lo que se resolvió. Ahora, también aquí quisiera yo explicar un poquito desde mi punto de vista por qué es la trascendencia y por qué nos motiva a llegar a esta determinación. Como todos sabemos, el artículo 41 de nuestra Constitución Política nos dice que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se establece este medio de impugnación, ¿sí? Y estos medios de impugnación se establece y dice que la ley va a establecerlos, ¿sí?
y cuál van a ser el sistema de nulidades de elecciones federales, locales, ya sea por violaciones graves o dolosas y determinantes. Pero lo importante es que el artículo 41 nos dice, ¿sí?, que para poder determinar una causal de nulidad, las violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material. ¿A qué me lleva esta conclusión? A que si, como lo vimos, la autoridad tiene que fundar y motivar el por qué llega a una determinación, dando los artículos de la ley que lo facultan para establecer ciertas hipótesis jurídicas, junto con los razonamientos lógico-jurídico, que son las circunstancias de cómo se dan los casos. Esto es, si la ley dice no puedes realizar estas acciones, el razonamiento lógico-jurídico tendrá que ser que efectivamente los ciudadanos se ubicaron en esa hipótesis. Entonces, siguiendo el contenido del 41, tendría que haber explicado de forma pormenorizada por qué estas violaciones se lograron acreditar con el material probatorio, además que se acreditaron de forma objetiva y material. Por otra parte, sí es verdad, el artículo 394 y 395 del Código Electoral establece que hay nulidades en las votaciones, y efectivamente la fracción novena y la fracción decimoprimera dicen que dos de ellas son ejercer violencia física o cuando existan irregularidades graves. Pero después el artículo 398 nos dice, se entenderá por irregularidades, por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que producen una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia, que pongan en riesgo el proceso electoral y sus resultados, y se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con el pleno conocimiento de su carácter ilícito, llegadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido. Esto es, aquí la ley nos explica, ¿sí?, que toda autoridad no solamente debe fundar y motivar, sino que debe de apegarse a los principios rectores de la materia electoral. Y tratándose de una sanción tan grave como era la nulidad de una elección, la autoridad no puede únicamente porque llegan y dicen vamos a anularlo, la confirmamos, no, pues la vamos a anular, ya anularon elección. Creo que la autoridad ya no puede realizar actos sin estar fundados y motivados. Por estas razones consideramos que le asiste razón al recurrente cuando dice que este acto no tiene fundamento ni motivación, porque el Cabildo únicamente procedió a declarar la invalidez de la elección de esta congregación de Villa Allende, pero no tomó en consideración lo que le disponen los artículos 14 y 16 en concordancia con el 41 que ya mencionamos. Porque si bien es verdad, en esta acta en el acta de sesión permanente de la Junta Municipal se adujo que en las casillas mencionadas se produjeron actos de violencia y que por eso no pudieron ser contadas 16 casillas, en la sesión de Cabildo nunca se señalan estas circunstancias, ni tampoco hacen mención de qué material probatorio fue el que les sirvió para poder demostrar estas supuestas violaciones graves que tuvieron como desenlace el anular la elección. Es por ello que desde el punto de vista de la ponencia que represento, consideramos que la Junta Municipal Electoral no se apegó a lo señalado por el Código Electoral, y el Ayuntamiento, al emitir su determinación, tampoco advirtió que se hubiera seguido este procedimiento, que se hubiera respetado las normas legales. De ahí que, de conformidad con los artículos 41 y 116 de la Constitución Política, en su fracción cuarta, inciso B, que nos dice cuáles son los principios que deben de imperar en la materia electoral, pues son simples, son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, con independencia de qué órgano de gobierno, federal, estatal o municipal, sea el que lleve a cabo la elección. ¿Por qué? Porque son requisitos o elementos fundamentales que tiene que tener toda elección democrática y cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección sea considerada constitucional y legalmente válida. Es por ello que con estas consideraciones, señores magistrados, consideramos que todos los órganos jurisdiccionales locales, federales y en materia electoral tienen la atribución de declarar esta validez o nulidad de un procedimiento siempre y cuando los impugnantes hagan valer los conceptos de agravio tendentes a demostrar que existen plenamente acreditadas estas irregularidades graves, incluso generalizadas o sistemáticas, como es en el caso los supuestos actos de violencia que pudieron haber ocurrido. Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un procedimiento electoral son contrarios a una disposición constitucional, ese acto o ese hecho va a afectar o viciar en forma grave y determinante el procedimiento electoral atinente, que podría conducir a la declaración de invalidez de la elección por ser contraria a estos principios. Pero, por otra parte, no tenemos que perder de vista que el artículo 115 constitucional señala de manera clara
que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directo cuyo competencia se ejerce por este ayuntamiento de manera exclusiva. De ahí que de conformidad con el artículo 68 de nuestra Constitución, que señala que la elección de los agentes y subagentes se elegirán de acuerdo a lo establecido por esta Constitución, y la ley orgánica del municipio libre, que es la que dice que desarrolla la autonomía municipal, consideramos que en el caso lo procedente, ¿sí?, es regresar el asunto a este órgano municipal, dado que es su atribución el llevar a cabo esta elección y tomar los lineamientos necesarios para que se cumpla la misma, para efecto de que estos emitan una nueva determinación en la cual acaten lo que marcan los artículos 14, 16, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos del Código Electoral y de la propia convocatoria que ellos mismos emitieron, en la cual fueron muy claros al establecer en la propia convocatoria que será solo el ayuntamiento el encargado, ¿sí?, de emitir la correspondiente declaración de validez o en su caso lo que procediera. Y es por eso que en tales circunstancias, señores magistrados, y a efecto de no vulnerar este principio de división de poderes y atendiendo a que también ya la Sala Superior nos ha dado criterios orientadores, como es la tesis número 19 de 2003, que nos habla qué es la plenitud de jurisdicción y cómo opera en la impugnación de diversos actos administrativos. Creo que aquí las directrices son muy claras en este aspecto, ¿sí?, que cuando estos actos materialmente se deben de llevar a cabo por la autoridad primigenia, nosotros tenemos que ser respetuosos para que ellos cumplan con su función, y es por ello que la propuesta que les pongo a su consideración, señores magistrados, es la de revocar la declaratoria de invalidez que realizó el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, para que en plenitud de jurisdicción emita una nueva en la que funde y motive adecuadamente y resuelva lo que en derecho proceda, ya sea declarando nuevamente la nulidad o validando la elección, pero tendrá que fundamentarlo y deberá de seguir los principios que rigen la materia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Sigue a su consideración, señores magistrados. Si no hay más intervenciones, yo posicionaría mi voto en primer lugar respecto del JS 102/2018 y sus acumulados, en donde expreso que votaré con el sentido y las consideraciones, así como el 158 de este año y los asuntos generales 2 y 3. En el caso del JS 173 de la ranchería El Mirador de Chiconamel, quiero expresar que en concordancia con algunos criterios que ya hemos tenido aquí sobre cómo debe estudiarse la omisión planteada por los actores, hemos considerado que las omisiones son de tracto sucesivo. Esto es, que se actualizan a partir del momento en que nosotros también recibimos la demanda de juicio respectivo. Ahora bien, en la propuesta que se somete a nuestra consideración se razona que el Ayuntamiento de Chiconamel publicó adecuadamente la convocatoria para agente y subagente municipal de la citada ranchería, ya que la Junta Municipal Electoral en su informe circunstanciado refirió que se realizó su publicación en los estrados de la Junta Municipal una vez que fue aprobada por el Cabildo, así como que fue debidamente notificada a todos los agentes y subagentes municipales en funciones para su conocimiento, por lo que anexa la primera página de la convocatoria que contiene diversas firmas. Además, que la citada convocatoria fue aprobada por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo de 19 de enero y posteriormente publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 26 de febrero. En el acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Veracruz relacionado con los procedimientos
de elección de agentes y subagentes municipales, entre ellos precisamente el del referido municipio. Sumado a que en el propio escrito de demanda se advierten manifestaciones alusivas a disposiciones de la convocatoria, por lo que se estima que, contrario a lo dicho por los enjuiciantes, estos ya la conocían. Sin embargo, desde mi perspectiva, no existe certeza que la convocatoria haya sido publicada debidamente por el ayuntamiento y o la responsable, ya que de las constancias de autos no se puede acreditar la fecha en que esto ocurrió. Esto es, a fin de tener plena certeza sobre la fecha en la que fue publicada la convocatoria, desde mi perspectiva, en la instrucción se debió haber llegado de estos documentos consistentes en las constancias sobre esa publicitación y asimismo hacerlo o demostrarse que se hizo por todos los medios al alcance, dando la máxima publicidad que rige en nuestra materia. En este sentido, si se tiene que la fecha de aprobación fue el pasado 19 y no se puede concluir que la convocatoria haya publicada al día siguiente con total certeza, es que de manera respetuosa no comparto el sentido de la propuesta y emito el presente voto particular, esto con independencia que en el proyecto se hace el análisis de otros actos que se impugnan, pero al no concordar con este, pues me aparto del sentido que se propone. De igual forma, en lo que hace al JS 111 y sus acumulados 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 139, no comparto tampoco la propuesta de manera respetuosa porque estimo que el sentido debe ser diferente. En el presente asunto comparecen diversos candidatos al cargo de agente municipal de la localidad Villa Allende, perteneciente al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, que aducen diversas irregularidades acontecidas durante la jornada electiva por el método de voto secreto celebrada el 8 de abril del presente año y cuya pretensión es que se anule la citada elección. Al respecto, en la propuesta se razona que el pasado 13 de abril del año en curso, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos celebró sesión extraordinaria de Cabildo en la que se declaró inválida la elección de agente municipal de la comunidad de Villa Allende. Por tanto, se precisa que en el presente caso hubo un cambio de situación jurídica, pues el citado ayuntamiento tomó la decisión de dejar sin efecto los resultados obtenidos en la elección celebrada el 8 de abril en la citada congregación. Ante esta situación, en esencia, se concluye que lo procedente es dar por concluido esos juicios mediante el desechamiento de la demanda de los diversos JS 116, 117, 118, 119, 120 y 121, con fundamento en el artículo 378, fracción 10 del Código Electoral del Estado de Veracruz. También se razona que en el caso del TEP JS 111 debe precluirse al haberse ejercitado con anterioridad el derecho de acción del actor en el JS 116. Por tanto, se propone el desechamiento de los JS que he citado, a excepción del diverso JS 139, también de este año, asunto del que se realiza el estudio de fondo. En este tenor, del análisis del juicio supracitado, en esencia, se sostiene que el actor pretende evidenciar que al emitir su determinación de invalidar la elección, el Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos faltó a su deber de fundar y motivar debidamente su resolución, pues en su concepto no explica cuáles fueron las irregularidades en que dicha autoridad se basó para declararla, ni las razones por las que se arribó a tal decisión. Disenso que se declara fundado y suficiente para revocar en lo que fue materia de impugnación el acta de sesión de Cabildo, para los efectos que se han dado en la cuenta. De manera muy respetuosa, por supuesto, y con pleno reconocimiento al ponente, me apartaría de estas razones porque, en primer término, no comparto
que los argumentos empleados para desechar los medios de impugnación, pues estimo que la causal de desechamiento en su caso debe vincularse con las razones de fondo del proyecto al existir pretensiones opuestas entre quienes piden que se declare la nulidad de la elección y quien pide que subsista la validez de la misma. No es posible, desde mi perspectiva, desechar los juicios por un cambio de situación jurídica debido a que el Cabildo decretó la invalidez de la elección y luego ordenar que se revoque ese acuerdo que sostuvo dicha invalidez. En esta tesitura considero que un pronunciamiento de fondo de los medios de impugnación debe realizarse a partir de determinar la litis consistente en establecer si se anula o no la elección de la localidad cuestionada. Es decir, si se debe superar la actuación del Cabildo, del Ayuntamiento o si existen elementos para sostener la nulidad de la elección controvertida en atención a que no se trata de un acto netamente administrativo sobre el que se está decidiendo, sino de actos en materia electoral derivados de un proceso de esta naturaleza. En este sentido, creo que al plantearse la litis de esta manera, impacta en el desarrollo del proyecto y se arriba a conclusiones y efectos que desde mi perspectiva no autoriza el Código Electoral, pues solamente prevé que se confirme o revoque la elección controvertida. Ciertamente, en el presente asunto se deben atender las etapas del proceso electivo de agente municipal en los términos previstos en la normativa electoral local y en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz para efectos de determinar su legalidad o ilegalidad. Además de que deben valorarse justamente las constancias que están en el expediente para estimar si es correcta el acto impugnado o la determinación a la que llegó la responsable, con fundamento en el artículo 396, fracción primera del propio Código Electoral, donde se establece que podrá declararse la nulidad de la elección en un municipio cuando alguna o algunas de las causales de nulidad a que se refiere el artículo 395 se declare existente en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el municipio y que en su caso no se hayan corregido durante el recuento de votos. De tal manera que al no plantearse en estos términos la propuesta, no puedo compartir las conclusiones, por lo que de aprobarse en sus términos, yo me apartaría de del sentido y de las consideraciones en los términos precisados y, si se me permite, emitiría el voto particular correspondiente. Es cuanto. ¿Alguna otra intervención, señor magistrado Hernández? Sí, gracias, señor presidente. Interesante lo que se está planteando, sobre todo en el JDC 102 y acumulados, porque hemos comentado a veces la situación que se genera con los ayuntamientos o los municipios cuando no se les da la importancia debida a la elección de agentes y subagentes municipales. Resulta lamentable que en otros casos, cuando se trata del organismo público local electoral, el OPLE, se le exija aquí en esta misma mesa que funde y motive sus actos, porque de lo contrario pues estaría vulnerando un principio básico de nuestro sistema, que es el de legalidad. Pero tratándose de ayuntamientos, ahí se quiera sustituir esa situación. Yo creo que los ayuntamientos deben de entender su papel de servidores públicos, deben de entender que están integrados por servidores públicos, pero que también ejercen una función del Estado que se llama autoridad, y que por estar ejerciendo ese nivel de autoridad no están exentos de las obligaciones constitucionales contenidas sobre todo en los artículos 14 y 16 de la Constitución. El artículo 16 refiere a los actos de molestia y tienen que estar fundados y motivados.
El artículo 14 refiere a los actos privativos de derechos y tienen que también estar fundados y motivados e incluso seguir las formalidades esenciales de todo procedimiento. Entonces, esta sentencia en particular, comparto el proyecto que se pone a consideración porque evidentemente lo que buscamos es que los municipios, en este caso el municipio de Coatzacoalcos, entienda que no puede dictar una decisión así dogmática sin dar las razones ni dar los fundamentos del porqué de su actuar. Máxime que se somete a votación y en la votación hay un empate y en ese empate el que decide es el presidente en ejercicio de su voto de calidad. Entonces, la decisión de los ciudadanos externada en las urnas no puede depender de la votación o no de un grupo colegiado, sobre todo cuando ese grupo colegiado no cumple con la obligación constitucional de fundar y motivar sus decisiones. Aquí no solamente está en juego un acto de molestia, está en juego la voluntad de los ciudadanos externada en las urnas. Está en juego derechos fundamentales que son los derechos político-electorales, sobre todo el de votar. Entonces, en ese sentido, compartiría el proyecto para que se regrese el asunto al ayuntamiento, a la autoridad municipal electoral y con elementos objetivos, con elementos razonables, con elementos de derecho, con la ley, con la Constitución en la mano, decida lo que es conveniente. Si se privilegia el derecho a votar, el derecho a ser votado, si conserva los actos válidamente celebrados, como fue el voto recibido de un buen número de ciudadanos el día de la jornada electoral, o determina otra situación, pero que lo haga en términos de ley, en términos de Constitución y no de manera dogmática como se pretende justificar el actuar en este caso. Por esa razón, señores magistrados, yo con mucho gusto compartiría lo referente al JDC 102 y sus acumulados para que se actúe en consecuencia y a la brevedad posible se le pueda dar certeza jurídica a esta elección que evidentemente tiene su trascendencia, dado que se trata de una de las congregaciones más importantes, no solo del municipio de Coatzacoalcos, sino de todo el estado, por ser, considero, una de las más grandes que tiene nuestro estado. Me reservaría, una vez que termine la discusión sobre este asunto, para hacer algunos comentarios sobre los acuerdos plenarios. No quisiera distraer la atención de este asunto en particular. Si no hay algo más que tratar, entonces pediría la palabra para tratar los acuerdos plenarios. Entonces sigue a discusión el asunto JDC 111, entiendo, por lo que ha precisado el magistrado Hernández. Sí, el 111 y sus acumulados en relación. Sí, una corrección es que dijo 102, pero es el 139. Sí, nada más. Aclaro, 111. Sí, con el debido respeto que me merece, señor magistrado, quiero manifestarle que aun cuando respeto su postura en este asunto, no la comparto, en el aspecto de que tendremos que entrar a los asuntos que fueron desechados para, en todo caso, reasumir jurisdicción en la resolución de este asunto, porque creo que es muy claro lo que comentó el señor magistrado. Nosotros podemos, o las autoridades siempre van a poder declarar la validez o nulidad de un procedimiento siempre que los impugnantes hagan valer estos conceptos, ¿sí? Y demuestren que existen plenamente acreditadas irregularidades graves, incluso generalizadas o sistemáticas, como son en los casos de violencia o diversos actos que impidan este libre desarrollo que resulten determinantes. Y de ahí, si se dan los casos en que estas irregularidades sean probadas, entonces aquí ya podríamos hablar de que hay elementos para, de forma fundada y motivada, establecer una determinación que nos diga que así tendría que ser. Como ya lo dije anteriormente, el artículo 68 de la Constitución local señala que en las elecciones de agentes y subagentes se van a elegir de conformidad con lo que disponga la Constitución y la ley orgánica del municipio libre. Y esta ley orgánica dispone que es atribución del ayuntamiento participar en la elección de agentes y subagentes en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procedimientos
electivos. Entonces, ella es la encargada como mayor autoridad para llevar a cabo este tipo de elecciones en particular. Y como bien lo comentó el magistrado Javier Hernández, la ley es clara, todas las autoridades estamos obligados a fundar y motivar nuestras resoluciones. Nosotros tenemos el acta donde se anula la elección, que es el acta del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Coatzacoalcos, de la 18ª sesión extraordinaria de 13 de abril de 2018, en la que efectivamente, después de que se pasa lista, en el considerando 15º se presenta para su análisis y aprobación de la declaración de validez los resultados de esta congregación de Villa Allende, en donde después de que relatan los resultados, que van del número 1 al 9, nos dicen que son los resultados que fueron asentados por la Junta Municipal, pero que las demás casillas no se pudieron contar. Y de ahí nos dice, se recibieron 6 impugnaciones, los artículos 394 y 395 dicen esto, por lo que se pone a votación para ver si se valida o se anula, y de ahí nos dice, se somete a votación obteniendo 7 votos a favor, 7 en contra, una abstención y un voto de calidad. Entonces recae el siguiente acuerdo, se declaran inválidas las elecciones 2018. Esto es un acto que carece de toda motivación y de una falta también de fundamentación. Esto no podríamos nosotros tomarlo en cuenta si, como ya les expliqué y como ya leímos lo que dice la Constitución, el Código Electoral, incluso las propias jurisprudencias, esto no puede ser tomado en cuenta como un acto que esté fundado y motivado. Entonces, creo que ante esta falta de fundamentación y motivación, lo procedente, efectivamente, es que la actualidad, que la autoridad vuelva a analizar todos los datos, porque en el expediente se encontraron que en algunas casillas de esas 16 que no fueron contadas, la votación se cerró a la 1 de la tarde, otra a las 3 de la tarde y otras a las 4 de la tarde. Pero nunca se nos dijo las razones por qué no se contabilizaron esos paquetes, el estado en que se encuentran, si era posible llevar a cabo, no, qué pruebas tenían para demostrar estos supuestos actos de violencia, porque además no se contaron con actas de escrutinio y cómputo, porque al parecer los integrantes de la Junta dijeron que no las había. Entonces, son una serie de datos que era obligación de esta autoridad tomar en cuenta. Ahora, yo creo que en este sentido nosotros no podemos reasumir jurisdicción, porque la ley es clara, el artículo 115 es claro, es el ayuntamiento, el 68 de la Constitución Política Local dice, ellos van a llevar a cabo, ellos la deben vigilar, y en la propia Constitución dice que el único órgano facultado va a ser el ayuntamiento. Entonces, yo creo que aquí, aun cuando el asunto se está declarando fundado para revocar, porque ahí sí quiero aclarar que nosotros estamos ordenando revocar, como dice la ley, las resoluciones es revocar, modificar o confirmar, y aquí estamos revocando, y el efecto es que se regrese para que se emite un nuevo cargo. Además, consideramos que siguiendo el criterio emitido por Sala Superior, no se actualiza la irreparabilidad del acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una tesis que nos dice irreparabilidad no se actualiza cuando el ciudadano es designado por haberse declarado la nulidad de elección, y en este caso no es un acto irreparable. Además que, como ya lo comenté anteriormente, existe un criterio de la Sala Superior que nos habla de la plenitud de jurisdicción y cómo opera, y este criterio es muy claro, y dice que en los casos donde opera la plena jurisdicción de los que es prototipo de recurso, y ya nos está diciendo que al ser declaradas inválidas, como en este caso la elección, obligan a decretar la elección del procedimiento, algunas veces desde su origen, y nos dice, en estos casos, si se tiene que ocurrir al reenvío, es decir, a regresarlo, a fin de que el órgano competente integre y resuelva el procedimiento respectivo, sin que corresponda al revisor, aquí nos dice sin que corresponda al revisor abocarse a la sustanciación del procedimiento, conforme a lo anterior, la plenitud de jurisdicción respecto de estos actos electorales debe operar en principio cuando las irregularidades alegadas consistan exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales por disposición de la ley correspondían a este órgano o ente que emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos estos son los que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos, así como con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios que se deben emplear para su desempeño, a menos de que se trate de cuestiones materiales de realización relativamente accesible. Entonces, si seguimos este criterio, ¿qué podemos ver? Ellos son los que tienen a la mano el tema de saber qué pasó con estos paquetes, ¿sí?
era obligación de la Junta Municipal. ¿Por qué los paquetes se fueron a la Junta Municipal? ¿Por qué las urnas al Ayuntamiento? ¿Cómo está el estado material de estos paquetes? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los incidentes? ¿Cuáles son las pruebas? Son elementos que, de acuerdo con este criterio, se tendrían que llevar a cabo por esta propia autoridad que es la encargada, la autoridad primigenia, la que tiene todas las facultades de hacerlo. Y entonces, en todo caso, lo que nosotros estamos proponiendo es, ¿sabes qué? Se revoca porque está indebidamente fundado y motivado. Entonces, ya será la autoridad la que, después de cumplir con todas las obligaciones que le imponga la ley, ver qué es lo que dice el Código Electoral, la Constitución local, la Constitución federal, lo que decía su propia convocatoria, va a tomar la decisión y ya será en plenitud de jurisdicción lo que ellos determinen, pero realizando todos estos actos, que incluso este propio camino nos lo está diciendo este propio criterio que emitió Sala Superior. Pero bueno, entonces yo reiterando, me sostendría en la propuesta, porque creo que este acto efectivamente se encuentra indebidamente fundamentado, y un acto como este de menos de media cuartilla, en el que solo se somete a votación, no podríamos tenerlo por cumplidos los requisitos del artículo 14 y 16, y esto dejaría en estado de indefensión a todos los que participaron en la elección, que a final de cuentas son los que necesitan y requieren que se les imparta una justicia como dice la Constitución. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Sigue a discusión el JS 111 y acumulados. Si ya no hay más intervenciones sobre este tema, si no tienen inconveniente, magistrados, pasaríamos entonces, entiendo, que a la discusión del AG 2 y 3. Adelante, señor magistrado Hernández. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, en estos acuerdos plenarios, a diferencia del anterior, que aclaro que era el JS 111 diagonal 2018 y acumulados, no compartiría el trámite o la forma en que se está resolviendo. Desde mi punto de vista, el ciudadano, cuando presenta sus escritos, es muy claro en señalar a qué expediente comparece, es muy claro en señalar la calidad por la que comparece, y en todo caso debe acordarse esas promociones en el expediente en el que solicita que comparece. El haberse desglosado estas promociones o el no haberse agregado a los asuntos en lo principal, con independencia si ya se resolvieron o no, estamos generando una violación al artículo 17 porque no se está dictando una decisión completa en el caso particular. Entonces, con el debido respeto, en este caso me apartaría de la forma en que se tramitaron los asuntos generales, y por esta razón, más que decidir en este momento, lo que desde mi punto de vista debió ordenarse es una reposición del procedimiento para que se acordaran en los expedientes a donde el ciudadano dice tener el interés jurídico para actuar. Entonces, como no se está realizando de esta manera, en caso de que se aprueben estos proyectos, pues desde el momento anuncio que estaría en contra y emitiría un voto particular en ambos asuntos generales. Sobre esos asuntos generales, ¿hay alguna intervención? Bueno, magistrados, si no tienen inconveniente, yo sí me gustaría solamente precisar que en estos dos asuntos generales, el 2 y 3 de este año, hay una respuesta por parte del tribunal al promovente. Hay dos pretensiones, dos promociones en las que se advierten dos situaciones. La primera, que pretende adherirse a la impugnación formulada por Luis Ángel Uscanga Macario, así como que en la misma se le otorgue el carácter de tercero interesado. Y la segunda, que la impugnación del JS 127-2018 sea acumulada a un diverso juicio del índice de este tribunal, el 126, presentado por Luis Ángel Uscanga Macario. Resulta trascendente el estudio de esta solicitud porque el secretario de la Junta Municipal Electoral de Nanchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz, promovió juicio ciudadano ante este tribunal en escrito
de 13 de abril, en el cual compareció a impugnar el proceso y resultado de las votaciones de agentes y subagentes de las congregaciones de La Cangrejera, Nahualapa, El Pollo de Oro y Ejido Las Cárdenas, todas pertenecientes al citado municipio, realizadas el 8 de abril. En aquel entonces, el pleno de este tribunal resolvió que se desechara esa demanda, porque no tenía legitimación. Asimismo, también respecto del 128 y del 127, se resolvió confirmar la elección impugnada. ¿Por qué hago toda esta historia y este contexto? Porque son asuntos que ya han sido resueltos por este tribunal y como he dicho, las interposiciones de los juicios fueron previas a la promoción, porque el 30 de abril se recibe en la oficialía de partes de este tribunal estas promociones que ya no pueden ser acordadas porque ya el expediente se resolvió. Entonces, de no hacerlo así, se quedaría sin respuesta dos peticiones concretas que sí creo que ameritan una respuesta, pues de no serlo así, estaríamos impidiendo justamente el acceso a la justicia de quienes promueven. Por estas razones yo sí comparto en sus términos las consideraciones y el sentido que propone el magistrado Sigala. Es cuanto. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido de favor que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos los proyectos presentados, con excepción de los acuerdos plenarios TEP AG 2, diagonal 2018, y TEP AG 3, diagonal 2018, en los que estoy en contra, por lo que, si me permiten, emitiré un voto particular en estos casos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de la cuenta, son mi propuesta. Magistrado presidente José Olivero Ruiz. Estoy a favor de los juicios electorales números 102, 115, 122, 137, 158 y 163, todos de este año, así como de los asuntos generales números 2 y 3, también de este año, de la cuenta. Y en contra de los números 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 139 y 173, todos de este año, en donde anuncio que emitiré un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 102, 115, 122, 137, 158 y 163, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 139 y 173, todos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos, con los votos en contra de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. Y respecto de los asuntos generales números 2 y 3, ambos de este año, han sido aprobados por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien ha anunciado la emisión de votos particulares. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 102 y sus acumulados 115, 122, 137 y 163 se resuelve. Primero, se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales TEP-JS 115, 122, 137, 163 al 102, diagonal 2018, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de la presente sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se desechan de plano los juicios ciudadanos TEP-JS 122, diagonal 2018 y TEP-JS 163, 2018, por las razones contenidas en el considerando cuarto de la presente sentencia. Tercero, son infundados los agravios señalados por la actora y el actor en términos de lo reseñado en el considerando octavo de la presente resolución. Cuarto, se confirma la elección controvertida.
En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 111 y sus acumulados se resuelve. Primero, se acumulan los juicios TEP-JDC 116-2018, 117, 118, 119, 120, 121 y 139 al diverso JS 111/2018. Segundo, se desechan de plano los juicios ciudadanos TEP-JDC 111, 116, 117, 118, 119, 120 y 121, todos de este año, en términos del considerando tercero de la presente sentencia. Tercero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acta de sesión de Cabildo de 13 de abril del presente año. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de cumplimiento al ordenado en la presente ejecutoria en los términos precisados en el apartado de efectos de la sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 158/2018 se resuelve, primero, los agravios vertidos por el actor se declaran fundados pero inoperantes, infundados, así como inatendibles por las consideraciones vertidas en la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución impugnada en los términos precisados en el considerando quinto del presente fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 173/2018 se resuelve. Primero, se sobresee el presente juicio por cuanto hace a la impugnación en contra de la elección de subagente municipal de la comunidad El Mirador, municipio de Chiconabel, Veracruz, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Segundo, son infundadas las omisiones aducidas por los actores en términos del considerando octavo de la sentencia. Respecto de los asuntos generales 2 y 3, ambos de este año se resuelven cada uno. Único, son improcedentes las solicitudes presentadas por los actores de los referidos asuntos en términos de los considerandos señalados. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 110, 165 y con el procedimiento especial sancionador número 8, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 110 y su acumulado 165, ambos del presente año, promovidos por Amaury Hassan Ávila Hamud, en su carácter de precandidato del partido Movimiento Ciudadano al cargo de diputado local por el Distrito 10 de Jalapa, Veracruz, en contra de actos imputables a la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, ambos órganos del partido referido, así como el registro de Leticia Amira Delgado Hernández para dicho cargo, realizado ante la Autoridad Administrativa Electoral. En esencia, el recurrente plantea agravios encaminados a evidenciar que la ciudadana mencionada vulneró la convocatoria respectiva, al no haber participado en el proceso interno de selección partidista, por lo que pretende revocar su registro, para efectos de ser designado como candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano por el distrito en cuestión. En principio, se precisa que los agravios aluden al dictamen de procedencia del registro de precandidaturas a diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, emitido el 20 de enero, porque afirma que Leticia Amira Delgado Hernández no figura como precandidata en dicho dictamen. A partir de esa premisa, señala irregularidades relacionadas con el acto electivo celebrado el 14 de marzo siguiente, donde la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano, erigida en la Asamblea Electoral Nacional, sometió a los precandidatos Amaury Hassan Ávila, Belinda Yamilet Grajales y Leticia Amira Delgado para ser considerados por los integrantes de dicho órgano, quienes eligieron por unanimidad de votos a esta última como su candidata a diputada local por el distrito multicitado. Disensos que fueron hechos valer por el actor en la demanda del diverso TEP JDC 31/2018 de este órgano jurisdiccional, que derivó a su vez en el reencauzamiento del juicio a la instancia partidista y en la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria, combatida por el presente medio de impugnación, entre otros actos, por lo que se trata de una reiteración de los agravios del juicio partidista.
En tales circunstancias, si el justiciable en ningún momento imputa vicios propios al acto de autoridad a través de sus disensos, sino solo cuestiona la actividad desplegada por el partido político al que pertenece, y dichos agravios ya fueron analizados, es obvio que agotó la cadena impugnativa a que tenía derecho. No obstante, por cuestión de exhaustividad, se analizan los agravios que plantea en su demanda, mismos que resultan infundados, como se explica enseguida. De autos, se advierte que si bien en el dictamen de procedencia de registro de precandidatos no figura el nombre de Leticia Mira Delgado Hernández para contender, existe una resolución intrapartidista expedida el pasado 12 de marzo, donde dicha ciudadana combatió la omisión de considerarla como precandidata, pese a haber presentado su solicitud de forma oportuna. Resolución que fue publicitada vía estrados, sin que exista prueba que permita sustentar lo contrario, por lo que al no haberle impugnado oportunamente, el actor consintió el acto en cuestión. Esa determinación sirvió de sustento para que dicha ciudadana fuese considerada como precandidata y finalmente elegida por el partido Movimiento Ciudadano como candidata el 14 de marzo siguiente, acto donde también se valoró la postulación del actor basado en una facultad discrecional de la autoridad partidista para elegir, de entre diversas opciones, la que más se ajustó a sus intereses políticos, acorde con su facultad de autodeterminación. Por tales razones y otras que se explican con detalle en el proyecto, no se advierte vulneración a los derechos político-electorales del recurrente, ni motivos válidos para que el órgano administrativo electoral negara el registro como candidata a la ciudadana cuestionada. En suma, lo conducente es confirmar la resolución partidista controvertida, así como el registro otorgado por el Consejo General del OPLE en favor de Leticia Mira Delgado Hernández. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 8 del presente año, promovido por Belinda Yamilet Grajales Contreras, en el momento de los hechos denunciados, precandidata al cargo de diputada local por el Distrito 10 de Jalapa, por el partido político Movimiento Ciudadano, en contra de Maribel Ramírez Topete, otrora precandidata al mismo cargo por dicho partido, Miguel Rivera Andrade, coordinador de Telebachillerato Colonia Revolución, Osvaldo Martínez Gámez, regidor 13º del Ayuntamiento de Jalapa, la Asociación Regional de Productores del Centro del Estado de Veracruz, AC, y el partido mencionado por culpa en vigilando, por la presunta realización de actos de proselitismo de precampaña en un edificio público y la vulneración al principio de imparcialidad. Lo anterior, porque la denunciante aduce que los acusados Maribel Ramírez y Osvaldo Martínez cometieron actos de proselitismo de precampaña al interior del telebachillerato mencionado a favor de la precandidata denunciada, lo que violenta el principio de imparcialidad en la contienda. Para probar su dicho, la quejosa aportó como pruebas impresiones fotográficas, las cuales fueron publicadas en 3 enlaces de la red social Facebook y Twitter, y con ello la autoridad instructora desplegó su facultad investigadora, allegándose de diverso material probatorio. Ahora bien, con base en las pruebas aportadas por la denunciante, así como las que constan en autos, los elementos resultan insuficientes para acreditar que la referida reunión haya tenido fines proselitistas por parte de los ciudadanos citados. En efecto, los autos revelan una reunión realizada el 29 de enero en las instalaciones de la asociación denunciada, así como la asistencia de la precandidata y el servidor público denunciados. Sin embargo, no se demuestra que la reunión haya tenido o perseguido acciones proselitistas. Con relación a los enlaces de las redes sociales, los denunciantes aceptaron la titularidad de las cuentas, que supuestamente contienen los enlaces denunciados. Respecto de la cuenta de Maribel Ramírez Topete, se certificó la inexistencia de las publicaciones denunciadas, y la de Osvaldo Martínez Gámez se advirtió que únicamente consta una publicación, cuya imagen y texto coincide con la presentada por la denunciante. Sin embargo, no puede inferirse del análisis de la difusión del evento al que asistió algún mensaje en favor de la precandidata denunciada o de su partido que pudiera violentar el principio de imparcialidad. Por tanto, al no actualizarse las infracciones denunciadas, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Están a su consideración los asuntos de cuenta, señores magistrados. Adelante, señor magistrado Hernández. Gracias, señor presidente. Brevemente, solo con relación al PES 8/2018,
Como recordarán, en su momento presenté ante este pleno el proyecto de este PES, en donde consideraba que había elementos para establecer que se acreditaba la infracción al artículo 134, específicamente porque estaba plenamente demostrado que la denunciada era precandidata de un partido político y que hizo uso de recursos públicos, específicamente lo referente a lo que sirve de inmueble para una escuela de carácter público. Si bien hay otros elementos que hacen suponer que este inmueble lo utiliza una asociación por las tardes, no se desvirtúa el tema de que hay mobiliario que corresponde a la escuela, y desde ese punto de vista me parece que no se desvirtúa la violación que comento. Por esta razón, lejos de declarar la inexistencia, sostendría de que se debe declarar que existe una violación al artículo 134. Como no se sostiene así en el proyecto y como es claro que será aprobado por la mayoría de este pleno, anuncio voto particular por estar en contra de esta resolución. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, este asunto que propongo a este pleno, el PES 8 de este año, efectivamente tiene la particularidad de que los magistrados que en su momento rechazamos el proyecto, consideramos que en este caso no se acredita justamente la utilización del inmueble para hacer actos de proselitismo de precampaña. Pues no hay más que algunas impresiones fotográficas, las cuales fueron publicadas por Maribel Ramírez Topete y Osvaldo Martínez Gámez en 3 enlaces de redes sociales. Sin embargo, de estos elementos de prueba y otros que obran en el expediente, consideramos que no son suficientes para acreditar que la referida reunión haya tenido esos elementos proselitistas, a pesar de que sí se demostró que se llevó a cabo. Esencialmente esa es la razón de la propuesta y por supuesto que por estas razones pues mantendría el sentido. No sé si habría alguna otra intervención, señores magistrados. No. De no existir más intervenciones, señor secretario, le pido tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. En contra de la resolución del PES 8 diagonal 2018 y a favor del resto de los demás proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo sí estaría a favor de la cuenta y en los términos que la presenta el señor magistrado. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Soy mi propuesta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 110 y 165, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del procedimiento especial sancionador número 8 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien anunció la emisión de voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 110, diagonal 2018 y su acumulado 165 se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 165-2018 al diverso TEP-JS 110, diagonal 2018, por ser este el más antiguo en los términos expuestos en el considerando segundo del presente fallo. En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma la resolución emitida el 4 de abril del presente año por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimientos Ciudadano, así como el registro otorgado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en sesión de 20 de abril del presente año, en favor de Leticia Amira Delgado Hernández, en los términos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia.
Respecto del procedimiento especial sancionador 8/2018, se resuelve único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Secretario General de Acuerdos, le solicito dar cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, me permito dar cuenta con los asuntos sometidos a consideración de este Pleno, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Bajo esta consideración, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TEP JDC 170-2018 y su acumulado TEP JDC 188-2018, promovidos por José Domingo Santiago y José Dionisio Cortés, quienes se ostentan como candidato y representante del candidato a subagente municipal de la Congregación de las Flores, municipio de Mecatlán, Veracruz, en contra del proceso electoral de subagente municipal 2018-2022. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano las demandas de mérito, toda vez que, al haberse actualizado por una parte la figura jurídica de preclusión y por otra lo previsto en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral del Estado, consistente en haber presentado los medios de impugnación fuera de los plazos establecidos en la ley. Al respecto, se tiene que los ahora recurrentes hacen valer dos medios de impugnación idénticos, donde impugnan un mismo acto reclamado y contra una misma autoridad, al haber presentado la misma demanda dos veces ante este tribunal electoral y otra ante la autoridad responsable. Sobre el particular, ha sido criterio de este tribunal electoral que la presentación de una demanda para promover un medio de impugnación electoral agota el derecho de acción, lo que hace que la persona interesada se encuentre impedida legalmente para promover con un nuevo o segundo escrito el mismo medio impugnativo para controvertir el mismo acto reclamado y en contra de las mismas autoridades. Por su parte, el artículo 358, párrafo tercero, prevé que el juicio ciudadano deberá presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución que se impugna. Del análisis de las demandas se advierte que se controvierte el proceso electoral de la localidad de Las Flores, municipio de Mecatlán, Veracruz, el cual tuvo lugar el pasado 11 de abril del presente año, y en ese mismo día el ayuntamiento aprobó los resultados electorales, calificó la elección y el 13 de abril siguiente entregó las constancias de mayoría. Lo anterior deja de manifiesto que los ahora recurrentes tuvieron conocimiento del acto impugnado precisamente el día 11 y el plazo para impugnar transcurrió del 12 al 15 de abril del presente año, siendo que sus medios de impugnación lo presentaron hasta el 19 siguiente, es decir, transcurrieron 4 días como exceso al plazo previsto en el artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral del Estado. Por lo anterior y en virtud de haberse configurado la figura jurídica de la preclusión y no haberse presentado en tiempo y forma sus medios de defensa, lo procedente es desechar los juicios ciudadanos de mérito. Enseguida, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación identificado con la clave TEP-RAP 15-2018, promovido por Silvia Ana Rivera Figueroa, quien se ostenta como candidata a diputada local por el partido político Morena por el distrito 16 con cabecera en Boca del Río, Veracruz, en contra del acuerdo identificado con la clave OPLEP-CG 136-2018, emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, relativo a la resolución sobre las solicitudes de registro supletorio de las fórmulas de candidatas y candidatos al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, presentadas por las coaliciones, partidos políticos y candidato independiente para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Al respecto, una vez analizadas las causales de improcedencia, se advierte que en el asunto de cuentas se actualiza la prevista en la fracción tercera del artículo 378 del Código Electoral del Estado, relativa a la falta de interés jurídico para promover el medio de impugnación. Lo anterior, ya que la actora comparece en su calidad de candidata a la Diputación Local del Estado de Veracruz por el Distrito 16 de Boca del Río, Veracruz, controvirtiendo un acto emanado de la autoridad administrativa, para lo cual no cuenta con interés jurídico, pues en todo caso quien estaba legitimado para controvertir dicho acto era el partido político que la postuló a través de su representante. De ahí que, al no tener por acreditado el interés jurídico de la actora para interponer medios de control legal en materia electoral, se propone desechar el presente recurso de apelación. Ahora, señores magistrados, me permito dar cuenta con los asuntos sometidos a consideración de este Pleno, turnados a la ponencia a cargo del magistrado presidente José Oliveros Ruiz.
En este orden de ideas, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEF-JDC 186, diagonal 2018, promovido por Iván Velázquez Palacios, quien se ostenta como candidato a fin de impugnar la elección de agente municipal de la localidad de Cerro Gordo del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Del análisis de la demanda, el promovente específicamente impugna el procedimiento electivo correspondiente a la jornada electoral de la elección de agente municipal de la localidad de Cerro Gordo del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, por diversas irregularidades que, a su decir, acontecieron durante dicho acto electivo y que desde su demanda reconoce que tuvo lugar el 1 de abril del presente año y que en su concepto debería anularse. Asimismo, de acuerdo con la base segunda numeral 2.16 de la convocatoria respectiva, efectivamente dicha jornada electoral tuvo lugar el 1 de abril del presente año. En esas condiciones, en el proyecto se propone desechar el medio de impugnación presentado por el actor, toda vez que este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral del Estado, y por consiguiente el medio de impugnación debe desecharse por haberse presentado de manera extemporánea. Lo anterior porque el acto impugnado tuvo lugar el 1 de abril, por lo que el plazo para impugnar la jornada electoral de dicha elección transcurrió del 2 de abril al 5 de abril siguiente, mientras que la presentación del escrito de demanda fue hasta el 30 de abril del presente año directamente ante este tribunal electoral, lo que claramente evidencia su presentación fuera del plazo de 4 días previsto por el artículo 358, párrafo tercero del Código Electoral del Estado. Por último, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP-JDC 187, diagonal 2018, promovido por Julián Juárez Méndez y José Alberto Avendaño Hernández, ostentándose como candidatos propietario y suplente respectivamente a agente municipal de la localidad de La Laja, perteneciente al municipio de Tepetzincla, Veracruz, en contra de la elección de agente municipal de la citada localidad. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el juicio ciudadano por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción segunda del Código Electoral Local, en razón de que la demanda del medio de impugnación no contiene la firma autógrafa de los promoventes, toda vez que el escrito de demanda obra en copia simple, sin que se haya presentado en original. En efecto, la importancia de colmar el tal requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos de puño y letra de los promoventes que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y vincularlo con el acto jurídico contenido en el ocurso. En ese tenor, si en el sello de recepción del escrito de demanda la oficialía de partes de este tribunal asentó, entre otras cuestiones, que se recibía el escrito en copia simple sin que exista en el expediente algún otro documento de presentación o demanda en que consten las firmas estampadas en original, ello conduce a razonar que no reúne la exigencia legal en comento. Por lo que, si la demanda carece de firma autógrafa y esto a su vez significa la ausencia de la manifestación de la voluntad de los suscriptores para promover el medio de impugnación, siendo un requisito esencial de la demanda, es de considerarse que es conforme a derecho, a no haber sido admitido, desechar de plano el ocurso de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de cuenta. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Al no existir intervenciones, señor secretario, tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con toda la cuenta. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 170, 186, 187, 188, así como el recurso de apelación número 15, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 170, 186, 187, 188, todos de este año, se resuelve en cada uno. Único, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por los ciudadanos referidos en los proyectos de cuenta en términos de los considerandos de las respectivas resoluciones.
En el recurso de apelación 15/2018 se resuelve, único, se desecha de plano el recurso de apelación promovido por Silvia Ana Rivera Figueroa. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 22:02, se da por concluida. Buenas noches.